En agosto de 1989, un brutal asesinato sacudió Beverly Hills, el glamoroso barrio de California donde viven cientos de celebridades. Aquella noche, José y Kitty Menéndez recibieron más de 15 disparos mientras se encontraban descansando en su casa. Lo escalofriante de este caso es que los responsables fueron sus propios hijos, Eric y Lyle Menéndez. Esta es la segunda entrega de la serie antológica Monster creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La primera fue Dahmer. En esta ocasión se explora la vida de los hermanos Menéndez que fueron condenados por los asesinatos de sus padres, pero sobre todo sus motivaciones. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades de monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. Siempre escuchamos que los actores hacen todo tipo de cosas para entrar en personaje y con Cooper Koch no fue la excepción. El encargado de interpretar a Eric le contó a The Wrap que básicamente convirtió su tráiler o camerino en la habitación de Eric. Tenía ropa regada por todos lados, fotos de Eric en la pared, escuchaba su música y tenía todo tipo de diarios. Vaya, dijo, observó a Eric religiosamente para sentirse realmente como él. Dijo también que el contar una historia como esta lo hizo revisitar sus antiguos videos familiares de cuando era más niño y al ver cómo lo trataban, no pudo sentir más que amor y gratitud hacia su familia y sus padres, y aunque Cooper no había nacido cuando ocurrió el crimen, sí había escuchado hablar sobre ello. Caso contrario con Nicholas Alexander Chávez, quien le da vida a Lyle Menéndez. El actor admitió que no había oído hablar sobre el caso antes de unirse al reparto, pero tan pronto obtuvo el papel, le habló a su familia y amigos para preguntarle su perspectiva sobre el tema. Debido a que no sabía mucho, hizo una gran cantidad de investigación, vio varios documentales y Court TV, que es el canal que se transmitía desde la corte. En el momento del crimen, Eric tenía 18 y Lyle 21 años. Como verán, los hermanos se llevan 3 años. Lo que es irónico es que en la vida real los actores que los interpretan también se llevan 3 años entre sí. Solo que Cooper, quien interpreta a Eric, es el mayor. Actualmente tiene 28 y Nick, el menor, con 25 años. Javier Bardem, quien encarna a José Menéndez, el padre de los chicos, admitió que moría de ganas de trabajar con Ryan Murphy después de haber visto Dahmer. Y aunque ya había colaborado con él antes en Comer, Rezar, Amar, quería hacerlo en una de estas series que son más oscuras. Sin embargo, tal parece que demasiada oscuridad al principio asustó un poco al actor español, pues luego de que Ryan le ofreciera este papel e investigara sobre el caso, se sorprendió bastante al enterarse sobre la magnitud del abuso sexual que vivieron estos chicos a manos de su propio padre, pues no tenía mucha información sobre el tema. José Enrique Menéndez fue un exitoso hombre de negocios. Nació en La Habana, Cuba en 1944, pero a los 16, luego de que Fidel Castro tomara el poder, sus padres lo enviaron a Estados Unidos con unos parientes que vivían en Pensilvania. José empezó en el país desde cero, pues tuvo que aprender el idioma. En secundaria fue un alumno destacado y ganó una beca deportiva que lo llevó a estudiar a la Universidad del Sur de Illinois, que fue donde conoció a Kitty, con quien se casaría en 1963. Kitty, quien en realidad se llamaba Mary Louise, era 2 años mayor que él y estudiaba periodismo en aquel momento. Ambos se enamoraron perdidamente. Después, José fue transferido a Queens College en Nueva York, donde obtuvo el título en Economía y Contabilidad. En 1968 nació su primer hijo Lyle y en 1970 Eric. José Menéndez empezó trabajando en una firma de contadores y en solo 3 años se convirtió en presidente. Cuando cumplió 35, entró a Hertz, la empresa de alquiler de autos, como vicepresidente y posteriormente fue transferido a RCA como director de operaciones. Durante su paso por esta compañía es que firmó bandas como Duran Duran, The Eurythmics y Menudo, la boy band latina de la que hablaremos más adelante a detalle. Su último empleo fue como CEO en Live Entertainment, donde firmó con cineastas como Sylvester Stallone y Taylor Hackford. José Menéndez se volvió un poderoso ejecutivo. Su estatus le permitió darse una vida de lujos y trasladarse a vivir junto a su familia a zonas residenciales como Calabazas y Beverly Hills, que fue precisamente en esta última propiedad donde el matrimonio perdió la vida.
El domingo 20 de agosto de 1989, mientras se encontraban en el cuarto de televisión, José recibió 6 disparos, uno de ellos en la nuca, que de acuerdo con el forense, la herida era tan grande que el puño de un adulto cabía perfectamente, mientras que Kitty recibió 10 disparos, quedando gran parte de sus rostros desfigurados. En ese momento, José tenía 45 y Kitty 47 años. Ambos actualmente se encuentran en el cementerio de Princeton, justo el mismo lugar que José le mostró a su hijo en el 6º capítulo. Billionaire Boys Club, la supuesta película de 1987 que inspiró a los hermanos, fue un detalle que reveló el Dr. Jerome O'Seal, el terapeuta de los Menéndez, quien afirmó que durante una sesión que fue grabada, Eric se lo confesó. Y aunque intentó persuadir al tribunal para que la película se exhibiera ante el jurado, el juez rechazó su petición. La película en cuestión trata de un grupo de jóvenes ricos que crean una estafa piramidal para conseguir dinero rápido, pero termina en un crimen y de hecho está basado en hechos reales. Luego de que Lyle le comunica a sus padres que quiere casarse con su novia y ellos se oponen debido a que aún es muy joven, se desata una gran pelea, especialmente porque les reclama que ellos se casaron a la misma edad. Entonces Kitty, en un arranque de ira, le arranca el peluquín, dejándole al descubierto su calva. En la vida real, Lyle en efecto usaba pelucas postizas, pero esta pelea fue un momento clave porque ocurrió 5 días antes del homicidio. En el tribunal, Lyle contó que su madre estaba fuera de control ese día, gritó, golpeó, y el haberle arrancado el peluquín de un tirón fue sumamente doloroso. Lo peor es que su madre sabía que lo llevaba puesto con un pegamento que va directo a la piel y que para retirarlo correctamente había que colocar un químico especial. Aclaró también que su hermano no sabía sobre el peluquín y la humillación le causó también una gran vergüenza. Pero lo más importante vino después, cuando Eric lo alcanzó, porque es cuando comienzan a contarse secretos, y uno de ellos es que su padre seguía abusando de Eric, que fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de los hermanos. De acuerdo con el libro The Menendez Murders, escrito por Robert Rand, un periodista que cubrió el caso prácticamente desde el primer día, se especifica que Lyle comenzó a perder el cabello a los 14 años y fue su padre quien le sugirió llevar un peluquín porque para José, una melena abundante era importante para su éxito en Princeton y en la política, que era donde quería ver a su hijo hacer una carrera. El peluquín lo comenzó a usar como 2 años antes de los crímenes y cada uno tenía un valor de $1,500, que hoy en día vendría siendo el equivalente a $3,000. Evidentemente tenía varios de repuesto. Sin embargo, una inexactitud por parte de la serie es que en la cárcel los peluquines no están permitidos. Sin embargo, le daban permiso a Lyle de llevarlo durante el juicio. De hecho, hoy en día, Lyle Menéndez está completamente calvo. En la serie nos cuentan sobre un guión que Eric escribió junto a su mejor amigo, Craig Signorelli, llamado Friends, el cual trataba de un chico rico que asesina a sus padres para quedarse con su dinero. Dicho guión fue escrito en 1988, un año antes de los asesinatos, e incluso Kitty los ayudaba a transcribirlo. Craig fue a la policía y le contó sobre el guión y que además Eric le había confesado el crimen solo 12 días después de los hechos. Por eso es que hacen lo del micrófono oculto, pero Eric lo niega, así que al final no sirve de nada. Y aunque el guión llamó mucho la atención y salió a flote durante el proceso judicial, al final no fue incluido como prueba durante los juicios. Lo que sí es que Craig testificó en ambos juicios por la supuesta confesión que le hizo su amigo. Dato curioso extra, Matthew Perry, mejor conocido por su papel de Chandler en Friends, tuvo un pequeño personaje en la primera temporada de 90-210, que fue pocos años antes del estreno de Friends, donde interpretó a un jugador de tenis que escribe un guión sobre matar a su padre y que de hecho dicho personaje estaba ligeramente basado en Eric. Y bueno, creo que está de más decir que es una tremenda ironía que Lyle se la viva diciendo en la serie que Friends es un pésimo título para una historia cuando todos sabemos el tremendo hit que fue el sitcom de Warner. Si bien al inicio la policía no creyó sospechosos a los hermanos Menéndez, que fue por eso que no les cuestionaron nada sobre su coartada ni les hicieron pruebas para ver si tenían residuos de pólvora en sus manos,
ya que estaban investigando además otras hipótesis, el despilfarro de los hermanos sí comenzó a llamar la atención. Y es que en un periodo de 6 meses, los Menéndez gastaron cerca de $700,000, que hoy en día vendrían siendo como 1.5 millones de dólares, en lujosos hoteles, autos, Rolex, ropa de diseñador, entrenadores, guardaespaldas y limusinas, pues sí levantó ciertas sospechas. Sin embargo, no fue hasta que Judalon Smith, la amante del terapeuta de los Menéndez, el Dr. Jerome O'Seal, tras una gran pelea con él, es que acude a la policía en marzo de 1990 para informarles que los hermanos Menéndez le confesaron el crimen al Dr. O'Seal durante una sesión y además tenía la confesión grabada. Entonces es cuando la policía acude con una orden judicial para incautar estas grabaciones, las cuales fueron usadas durante el juicio, pues se les negó el privilegio médico-paciente porque amenazaron de muerte a su terapeuta. Y así, 7 meses después, el 8 de marzo de 1990, Lyle es arrestado afuera de su residencia en Beverly Hills, mientras que Eric se entregó en el aeropuerto de Los Ángeles tras regresar de un torneo de tenis en Israel. Que por cierto, durante los meses que estuvieron viviendo la vida loca y despilfarrando el dinero, los hermanos asistieron a ver a los Knicks a pie de la cancha y por ello terminaron apareciendo en una tarjeta de colección de la NBA de Mark Jackson, por lo que se ha creado una especie de leyenda alrededor de ella. Sin duda, Judalon Smith fue un personaje clave en la detención de los Menéndez y tal como lo muestra la serie, su testimonio ante la corte resultó muy controvertido porque se basó más en su relación personal con el Dr. O'Seal. Y es que ella no estaba ahí para señalar a los hermanos, sino más bien para acusar a su ex de secuestro, violación, lavado de cerebro y estrés postraumático. Luego de esto, Judalon Smith se mantuvo alejada de los reflectores hasta que en el 2015 participó en el documental Murder Made Me Famous, donde habló sobre el caso Menéndez y según LinkedIn, actualmente trabaja como técnica de emergencias médicas. Mientras que el Dr. Jerome O'Seal perdió su licencia en 1997, acusado por un panel de incumplir las normas de confidencialidad y mantener relaciones íntimas con sus pacientes femeninas. Pero como para ese punto él ya no trabajaba, no vio la necesidad de contratar abogados para defender el uso de su licencia. Hoy en día vive en Albuquerque, Nuevo México, y de acuerdo con esta ficha, ahora se hace llamar Jerry y trabaja en una organización llamada Marital Mediation, donde ayuda a matrimonios a no llegar al divorcio. Leslie Abramson, la abogada de los Menéndez, ya tenía cierta reputación de no hacer prisioneros debido a los clientes de alto perfil con los que había trabajado antes y los resultados positivos que había obtenido para ellos. Como el caso del Dr. Khalid Parwez, un ginecólogo acusado de estrangular y desmembrar a su propio hijo de 11 años a quien le consiguió la absolución. O Arnel Salvatierra, un joven de 17 años quien pasó de asesino en primer grado por la muerte de su padre a ser condenado a libertad condicional después de que Abramson acusara al padre de Arnel de abuso infantil durante el juicio. Aunque fue más bien con el caso de los Menéndez, que se hizo famosa a nivel nacional. Y según dicen, no me consta, cobró cerca de $1 millón. Fue con este caso también que se enfrentó a un gran escrutinio público, luego de que supuestamente Abramson le pidiera al doctor William Vicari editar sus notas de la entrevista que tuvo con los hermanos Menéndez para así eliminar información que fuera potencialmente condenatoria, aunque al final fue absuelta por falta de pruebas. Incluso los hermanos alegaron que sufrieron daños irreversibles en la fase de la sentencia por la mala conducta y representación ineficiente por parte de Leslie Abramson. Hoy en día, Abramson tiene 80 años, está retirada y vive en las afueras de Los Ángeles. Dominic Dunn, quien es personificado por Nathan Lane, fue un escritor y periodista que tiene mucha relevancia en la serie porque en la vida real también la tuvo, ya que fue quien cubrió el caso de los Menéndez. En el show nos cuentan un poco sobre su vida personal y de cómo perdió a su hija Dominic Dunn, una actriz que fue mayormente conocida por su papel en Poltergeist, la película que supuestamente está maldita porque la mayoría de sus actores murieron en condiciones extrañas y a muy temprana edad,
como en el caso de su hija, quien solo tenía 22 años cuando John Sweeney, quien fuera su exnovio, le arrebatara la vida fuera de su casa solo por rechazarlo, que parte de esto lo retratan en la serie. El hombre recibió una condena de solo 6 años y medio, pero ni siquiera cumplió la mitad de la condena cuando lo dejaron en libertad, a pesar de que él mismo confesó los hechos cuando lo detuvieron. Fue esto lo que llevó a Dominick Dunne a realizar periodismo sobre crímenes reales y comenzó con Justicia, el relato de un padre sobre el juicio del asesino de su hija en 1984 para Vanity Fair, una revista donde se convirtió en un colaborador habitual, y es aquí donde entra su conexión con los Menéndez, pues tuvo mucho que ver con que el caso se hiciera tan mediático. El artículo que escribió sobre los hermanos lo nombró Nightmare on Elm Drive, fue publicado en 1990 y aún lo pueden encontrar en línea. Dominick Dunne siguió trabajando cubriendo distintos casos y falleció en 2009 a los 83 años. Como vimos, hubo 2 juicios. El primero ocurrió en julio de 1993. Lyle fue representado por Jill Lansing y Eric por Leslie Abramson. Fueron juzgados juntos, pero tuvieron 2 jurados separados para determinar sus sentencias. El juicio se emitió a través de Court TV, así que fue un asunto muy mediático. Ambos hermanos testificaron abuso sexual perpetrado por su padre y tolerado por su madre, quien se la vivía medicada y alcoholizada, aunque dijeron también llegaron a tocar a su madre. Incluso el abuso sexual con Eric nunca terminó, hecho del que se enteró Lyle justo el día de la pelea y el peluquín. También señalaron que fueron abusados física y emocionalmente y que los enfrentamientos escalaron a tal grado que realmente creían que sus padres los matarían si se hacía público el abuso sexual que sufrieron. Estas confesiones fueron el principal argumento de Abramson para abogar que los Menéndez actuaron en defensa propia. En este juicio testificaron familiares, amigos y conocidos de la familia sobre incidentes del abuso físico, emocional o lo que habían visto o escuchado cuando eran niños. Una de estas testigos fue su prima Diane von der Molen, quien solía pasar los veranos en la casa de los Menéndez. Durante el primer juicio contó que en un verano de 1976, cuando ella tenía 17 y Lyle 8, su primo entró a su habitación para preguntarle si podía dormir en la cama de al lado, pues tenía miedo de dormir en su propia cama porque su padre y él se habían estado tocando abajo, señalando su área genital. Diane le contó sobre esto a Kitty y lo que la madre hizo fue tomar a Lyle de la mano, lo llevó arriba y jamás volvió a escuchar nada al respecto. Inocentemente, Diane creyó que Kitty había parado el abuso. Recientemente, Diane apareció en el documental Menéndez más Menudo Boys, donde dice que ahora todo tiene sentido. Ella veía como Eric subía primero y detrás de él José. Pasaban mucho tiempo arriba, que era el suficiente para que Kitty hiciera la cena y hasta limpiara la cocina. Y luego Eric simplemente decía que no podía bajar porque no se sentía bien. Otra de las cosas que dijo recordar, al igual que Joan von der Molen, la hermana de Kitty, es que Eric tenía cierta obsesión con el limón y la catsup. Era algo que simplemente necesitaba comer. En aquel momento no lo entendían bien, pero ahora saben que Eric lo comía para hacer desaparecer el sabor de su boca, y así como muchas otras cosas de ese tipo que ahora es que comienzan a encajar en este gran rompecabezas. Por su parte, los fiscales argumentaban que los hermanos habían cometido el crimen en un intento de heredar la fortuna y manejar el patrimonio valuado en $14 millones, especialmente luego de los gastos excesivos que tuvieron en el periodo de los 7 meses posteriores a los asesinatos. Al final, el jurado se dividió y le dijeron al juez que estaban irremediablemente estancados. Según el New York Post, los jurados estaban consternados por los abusos que sufrieron los hermanos y hasta qué punto ese abuso justificaba sus acciones. Como jamás lograron llegar a un acuerdo, el juez terminó por declarar el juicio como nulo. Pero antes de llegar al segundo juicio, ocurrió algo que de alguna manera alteró los eventos posteriores. En 1995, Norma Novelli, la mujer con la que Lyle intercambió correspondencia y tuvo llamadas telefónicas durante un periodo de 4 años, las cuales además grabó, publicó el libro titulado El diario privado de Lyle Menéndez en sus propias palabras, donde reveló muchos secretos según nunca antes compartidos, que es lo que vemos al final del 7º capítulo.
Y es que debido a este libro fue que Lyle no testificó en el segundo juicio para evitar complicar aún más el caso, pues trajo un gran revuelo. Si subía al estrado, habría estado abierto un gran interrogatorio por todo lo que se menciona en dicho libro, que además la fiscalía apodó como un glosario de sus mentiras. En fin, el segundo juicio se llevó un poco más tarde, ese mismo año en 1995. En esta ocasión, el juez Stanley Weisberg prohibió las cámaras en el tribunal, fueron juzgados ante un solo jurado. Se dictaminó también que las pruebas y testimonios de sus familiares sobre las acusaciones de abuso sexual serían inadmisibles, pues se consideró que las pruebas eran insuficientes. Mientras que la fiscalía seguía alegando que los hermanos mataron a sus padres para quedarse con la fortuna familiar. En marzo de 1996, Eric y Lyle fueron condenados culpables de 2 cargos: asesinato en primer grado y conspiración para asesinar. Ambos recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para este punto, Lyle ya tenía 28 años y Eric 26. Sobre la mujer del jurado que sufrió un ataque cardíaco mientras discutían el caso de los Menéndez, no hay mucha información, pero sí sucedió en la vida real. 14 días después de iniciado el segundo juicio, se sabe que el juez retiró a 2 mujeres del jurado porque una de ellas, que además era la presidenta del grupo, sufrió un ataque cardíaco y la otra entró en labor de parto prematuro. Las mujeres fueron reemplazadas por un hombre y una mujer, así que al final el jurado quedó compuesto por 4 mujeres y 8 hombres. Ahora, sobre la herencia en discordia por la que supuestamente asesinaron a sus padres según la fiscalía, ya no existe nada de ella y desde hace muchísimo tiempo. Inicialmente, la fortuna, que estaba valorada en $14 millones, al inicio, como vimos, gastaron una pequeña parte de ella, pero prácticamente todo se fue en procedimientos judiciales, honorarios de abogados, que fueron cantidades exorbitantes, se cubrieron también algunas deudas con intereses sobre algunas propiedades, y según dicen, en los impuestos también se fue una gran parte de ella. El sismo que sucede durante el último capítulo fue mucho más que un simple temblor como lo muestra la serie. Se le conoce como el terremoto de Northridge de 1994. Su epicentro fue en el Valle de San Fernando, ocurrió a las 4:30 de la madrugada y tuvo una magnitud de 6.7. Se estima que hubo más de 60 víctimas mortales y cerca de 9,000 heridos. Los daños fueron fatales, colapsaron muchos edificios, negocios, carreteras y puentes y se registraron cerca de 3,000 réplicas en solo 3 semanas. Es por eso que la abogada habla con tanta insistencia para preguntar si el edificio de la prisión aún sigue de pie. El 8º capítulo termina con la llegada de O.J. Simpson a la prisión como vecino de celda de Eric, aunque en realidad nunca muestran su rostro. Para este punto, los hermanos ya llevaban como 4 años en prisión y se estaban preparando justo para su segundo juicio. En el libro de Robert Rand se cuenta que efectivamente O.J. Simpson terminó en la celda de al lado de Eric, que los guardias lo trataban como a la realeza y que Eric y Simpson se hicieron amigos. Platicaban mucho y fue durante esas charlas que Eric le dio varios consejos, entre ellos que admitiera su culpa, aceptara un acuerdo y sobre todo tuviera cuidado con Robert Shapiro, su abogado. Por si no están muy enterados sobre este caso, O.J. Simpson se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman. Su detención fue muy sonada porque estuvo marcada por una épica persecución automovilística que se dio en las autopistas de Los Ángeles y que duró casi 1 hora. Incluso fue hasta televisada. Al final, Simpson fue declarado no culpable del doble homicidio, un veredicto que dividió y sacudió a los estadounidenses. Por esa misma razón, Eric contó en el documental The Menendez Murders, Eric Tells All, que siempre creyó que el veredicto de O.J. Simpson afectó de alguna manera su segundo juicio, el cual comenzó solo 8 días después, ya que la oficina fiscal necesitaba recuperarse luego de haber dejado en libertad a O.J. Simpson. Y es que fue un veredicto tan impactante porque causó una gran sensación de injusticia y cree que tenían que enmendarlo de algún modo con los Menéndez, que eran los siguientes en la lista. Si bien todo esto que les cuento ocurrió en la vida real,
De alguna manera también se siente como un crossover porque Ryan Murphy, el creador de esta serie, desarrolló también tiempo atrás The People v. O.J. Simpson, American Crime Story, que es otra serie antológica sobre crímenes americanos, donde de hecho los hermanos Menéndez fueron mencionados en varias ocasiones. Irónicamente, O.J. Simpson terminó pisando la cárcel al final, donde pasó 9 años por robo a mano armada y secuestro, aunque luego fue puesto en libertad condicional. La ex estrella de fútbol americano murió recientemente en abril de este 2024 a los 76 años tras perder la batalla contra el cáncer. Como vimos al final de la serie, los hermanos inicialmente fueron llevados a cárceles distintas mientras suena de fondo Girl, I'm Gonna Miss You de Milli Vanilli, que es la misma canción que sonó durante el funeral de sus padres. La separación a los hermanos en la vida real les afectó muchísimo. Sin embargo, en el 2018, luego de 22 años separados, Lyle fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek al centro penitenciario Richard J. Donovan en San Diego, California, donde tuvieron un encuentro muy emotivo y es donde se encuentran actualmente. Y aunque no son compañeros de celda, pueden interactuar, cosa que antes no tenían permitido. Hoy en día, Lyle tiene 56 años y Eric 53. Y si bien han pasado la mayor parte de sus vidas en la cárcel, han logrado continuar adelante e incluso se casaron. Lyle se casó 2 veces. La primera con Anna Erickson en 1996 y se divorciaron en 2001 luego de que Anna descubriera que Lyle se escribía con otra mujer que, según dicen, es Rebecca Smith, su segunda esposa. Con ella contrajo nupcias en el año 2003 en el área de visitas de la prisión. Rebecca es abogada y 2 años menor que él. Se conocieron a través de correspondencia y su relación es bastante antigua, pues comenzaron a escribirse desde 1993, 10 años antes de su boda. Lyle aseguró que tiene una relación estable, hablan por teléfono a diario y Rebecca le brinda mucha paz y alegría a su vida. Por otro lado, Eric se casó con Tammy Sakoman en 1999, a quien conoció también a través de correspondencia. Fue a visitarlo y poco a poco su relación se fue dando. Tammy es casi 10 años mayor que él, tiene una hija con quien regularmente lo visita y en el 2005 publicó el libro Dijeron que no lo lograríamos, mi vida con Eric Menéndez, donde cuenta su historia. Eric afirmó que Tammy lo motiva a seguir adelante y a no pensar tanto en su eterna sentencia. No obstante, parece que hay una pequeña luz de esperanza para los hermanos Menéndez. Si bien a lo largo de todos estos años han presentado varias apelaciones para abrir un nuevo juicio, todas han sido negadas. Pero este 2023 presentaron una nueva apelación para una audiencia basada ahora en pruebas que incluyen el testimonio de Roy Rosselló, un miembro de Menudo, la boy band puertorriqueña formada en 1977 por el productor musical Edgardo Díaz. Menudo se distinguía por ser una banda eternamente adolescente, ya que reemplazaban a sus integrantes una vez que alcanzaban los 15-16 años. En la serie, José menciona unas 2-3 veces a Menudo e incluso lo vemos negociando con Edgardo Díaz un contrato por $30 millones y una vez cerrado el trato se va a festejar muy a su manera. En la vida real, en efecto, Menudo firmó un contrato millonario con RCA, pero en el documental Menéndez más Menudo Boys Betray se hicieron revelaciones muy importantes que la serie no ahonda, como que José Menéndez tenía una seria obsesión con esta banda, que escogía a los integrantes nuevos, que José y Edgardo tenían una relación de socios muy cercana, y la última y más triste y escalofriante de todas es el testimonio de Roy Rosselló, quien cuenta el abuso físico y sexual que sufrió a manos de Edgardo durante años, durante todo su paso por Menudo, e incluso también por parte del padre de los Menéndez. En el documental, Roy lo señala en una foto como el hombre que abusó de él. Recordó cómo en una ocasión fueron invitados a cenar a la casa de José Menéndez, quien dijo se lo comía con la mirada. En la casa llegó a ver a los hermanos Menéndez y aunque no cruzó palabra con ellos, recuerda haberlos visto tristes. Dijo también que José lo obligó a tomar una copa de vino, perdió el conocimiento y amaneció en el hotel con un sangrado y un dolor terrible que le duró una semana. Y fue justo después de esto que Menudo firmó con RCA. Roy afirmó también todo esto en una declaración jurada el año pasado.
Aunado a estas declaraciones, también se incluyó como prueba una carta de Eric escrita a su primo Andy Cano años antes de los asesinatos, donde le contaba sobre el abuso y el gran temor que le tenía a su padre. Lo último que se supo sobre este caso es que en mayo de 2023, la oficina fiscal confirmó que recibieron la petición, que estaba bajo revisión, pero aún no hay novedades porque todo depende de la decisión del juez. Tampoco se sabe a ciencia cierta, la verdad, si estas pruebas serán suficientes para liberar a los hermanos o al menos reducir sus sentencias. Y aunque la serie ha recibido críticas generalmente buenas, Eric Menéndez tiene otra opinión al respecto. A través de la cuenta de X de su esposa Tammy Menéndez, compartió un comunicado en el que, en resumen, condena las imprecisiones contadas, que la representación de los personajes es ruin, que crearon una caricatura de su hermano Lyle arraigada en mentiras horribles y descaradas que abundan en el show. Dijo también que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de sus vidas como para hacer esto sin mala intención, dejando claro su descontento y total desaprobación. Pero bueno, las críticas no son nada nuevas para Ryan Murphy, ya que en la primera temporada de Monstruos recibió críticas negativas también por parte de las familias de las víctimas de Jeffrey Dahmer. A pesar de todo, Monstruos continúa adelante. La tercera temporada ya tiene luz verde y explorará la vida de Ed Gein, el asesino serial al que le encontraron objetos hechos con piel humana en su casa y que ha inspirado a famosos personajes del cine como Norman Bates de Psicosis o Leatherface de La Masacre de Texas. Charlie Hunnam será el encargado de darle vida a Ed Gein en esta tercera temporada que, de momento, no tiene fecha de estreno. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta temporada y si crees que los hermanos Menéndez son víctimas o victimarios. Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en el próximo Popcorn News.